Vivimos en un mundo de constantes cambios, donde se vive más de 8 millones de personas aproximadamente. Y cada una de ellas tienen distintas formas de ver las cosas, además de diversas creencias y religiones. Actualmente en el mundo hay más de 4.200.000 religiones, siendo las 5 más grandes en el mundo el judaísmo, el budismo, el hinduismo, el cristianismo y el islam. Entonces, si hay tantas religiones en el mundo, ¿cuál será la verdadera religión? Esto nos conlleva a analizar este tema a la luz de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. En Efesios 5, del 25 al 27, nos dice así: Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado con el lavamiento de agua por la palabra, a fin de presentarse a sí misma una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Amén, hermanos. Esto nos lleva, hermanos, a analizar estos textos. Estos textos nos hablan de varios aspectos. En el versículo 25 nos enseña una analogía de cómo Jesús ama a la iglesia, así como los maridos deben de amar a sus esposas. Dice que Él ama a la iglesia, semejante como a aquel marido que ama en verdad a su esposa. En el versículo 26 nos muestra cómo Jesús muere por su iglesia, para que fuese santificada y purificada mediante agua por la palabra. Esto quiere decir que Jesucristo viene y muere por la iglesia. Pero no muere por cualquier iglesia, hermanos. Muere por aquella verdadera iglesia que Él vino a fundar. Aquella verdadera iglesia que Él ha venido a dejar a este mundo. Que ha venido a enseñar de su palabra, hermanos. No cualquier iglesia, sino aquella que en realidad cree en nuestro Señor Jesucristo. Pero creer no es aquella persona que únicamente dice, yo creo en Jesús. Dice también la palabra que inclusive los demonios creen en Él. Creen que existe. Y dice, y tiemblan, y huyen de Él, ¿verdad? Entonces, no todo aquel que cree y que le diga Señor, 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 entrará en el reino de los cielos. Dice la palabra que únicamente aquellos que en verdad creen en Él. Creer es aceptar lo que Él vino a hacer en nuestra vida, lo que Él vino a hacer en este mundo, aceptar toda su enseñanza. Dice también la palabra de Dios que por ahí en Apocalipsis dice que le dio un librito. Dice, al entrar lo vas a sentir dulce, pero en las entrañas lo sentía amargo, dice aquel discípulo de nuestro Señor, ¿verdad? Aquel apóstol lo dice. Entonces, pero sin embargo se tuvo que tragar todo. A veces la palabra de Dios no nos gusta, hermanos. A veces no nos gusta lo que nos dice. ¿Por qué? Porque conlleva a que nosotros debemos de dejar ciertas actitudes en nuestra vida. Tenemos que dejar ciertas costumbres, ciertas creencias, ciertas enseñanzas. Entonces, nuestro Señor Jesucristo vino a fundar una verdadera iglesia. A fundar una verdadera iglesia. ¿Para qué? Para que sea purificada mediante la palabra. ¿A través de qué? Del agua. Esto habla del bautismo. Ahí nuevamente nos habla del bautismo. Entonces, nosotros, a través de la palabra de Dios, nos va a enseñar que tenemos que ser perfeccionados. ¿En qué? En Jesucristo. Y en el versículo 27 dice, ¿para qué? Para presentar esta iglesia a Él mismo. ¿A quién? A Él mismo. ¿A Dios? No, a Él mismo. O sea, Él viene y funda una iglesia. Y esa iglesia tiene que creer en Jesús,
creer en nuestro Señor Jesucristo, pero creer auténticamente. Creer en verdaderamente en Jesús. Creer es aceptar. Acepta toda la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Dice, ¿para qué? Para presentarla a Él mismo. Eso quiere decir que Él mismo va a venir por esa iglesia. No va a venir nadie más, Él. Él va a venir por esa iglesia. Por esa iglesia. ¿Para qué? Para presentarla a Él mismo sin mancha, sin arruga. Debe de ser santa y gloriosa. O sea, quiere decir que debemos de quitar cualquier tipo de creencia, cualquier tipo de enseñanza externa a la palabra de Dios. En la actualidad, hermanos, todas las denominaciones o todas las religiones se han ido sincretizando. Eso quiere decir que se han ido intermezclando con costumbres y actitudes paganas. Se han ido incluyendo tradiciones, se han ido incluyendo enseñanzas, se han ido incluyendo metáforas, se han ido incluyendo ciertas actitudes que no deben de estar. ¿Por qué? Porque debe de ser una enseñanza limpia y pura. O sea, debe de ser quitada toda la mancha y quiere decir que no debe de tener arruga. O sea, no debe de tener pecados. Sus pecados deben de ser totalmente enseñados y arrepentirse de esos pecados. Y no debe de tener ningún aumento de la palabra ni ninguna disminución de la palabra. Estos versículos nos hablan de una iglesia la cual será por la que venga nuestro Señor Jesucristo. Esa enseñanza nos está dando en estos versículos. Pero esto nos lleva a una pregunta, hermanos. Existen más de 4.200.000 religiones actualmente. Pensaríamos, ¿cuál es la correcta? Tal vez usted es de alguna denominación. Todos pertenecemos a alguna denominación. Pero entonces, ¿cuál será la verdadera denominación? ¿Cuál será la verdadera iglesia? Solamente en México existen más de 10.000 asociaciones religiosas. Más de 10.000 asociaciones religiosas solamente en México. Tal vez usted es testigo de Jehová, tal vez usted es pentecostés, tal vez usted es católico, tal vez usted es adventista, tal vez usted pertenezca a una de estas 10.000 asociaciones religiosas. Pero, ¿cuál será la verdadera? ¿O por cuál va a venir nuestro Señor Jesucristo? Bueno, tenemos que analizar que Jesús nunca mencionó que vendría por una asociación religiosa, sino por una iglesia, por una verdadera iglesia. Aquella iglesia dice que Él va a venir por una iglesia que Él ama, como el marido ama a la esposa, ¿verdad? En el versículo 25 nos lo dice. Amad. Jesús ama a la iglesia como el marido ama a la esposa. ¿Y la esposa cómo ama al marido, hermanos? La esposa cómo debe de amar al marido. En verdad nosotros amamos a nuestro Señor Jesucristo con un verdadero amor, con un auténtico amor. ¿En verdad le obedecemos a nuestro Señor Jesucristo? ¿En verdad adoramos a nuestro Señor Jesucristo? Tal vez, hermanos, nosotros nos reunimos en iglesias. Pero, ¿para qué nos reunimos en una iglesia, hermanos? ¿Usted se ha puesto a pensar para qué nos reunimos en una iglesia? ¿Cuál es el enfoque por el cual usted se levanta, se va al templo, se reúne? ¿Cuál es el verdadero objetivo, hermanos? ¿Los demás personas que se reúnen ahí con usted van con el mismo objetivo? ¿O únicamente se ha llevado a alguna tradición? Se ha llegado a una tradición únicamente de reunirnos en los lugares. Entonces, hermanos, tenemos que ir analizando esta situación. Bueno,
Iglesia. ¿Qué es una iglesia, hermanos? Iglesia viene del griego eclesia, sinónimo de asamblea o reunión de personas para un objetivo en común. ¿Cuál es el objetivo que tiene usted para reunirse? ¿Tiene el mismo objetivo en común que las demás personas que se integran en esa iglesia? ¿En ese templo? ¿En ese lugar de reunión? Para los primeros cristianos, era un grupo de personas para un objetivo en común, para seguir y cumplir una misión en especial. ¿Cuál era el objetivo en común que tenía la primera iglesia, hermanos? La primera iglesia tenía un objetivo en común, que era adorar a Dios, alabar a Dios. Pero en la actualidad, hermanos, las iglesias se han ido dividiendo, se han ido destruyendo, se han ido transformando en cosas, o en iglesias, o en templos, o en asociaciones que no se adora al verdadero Dios. Tal vez nos reunimos únicamente por un simple objetivo, porque nos sentimos solos, porque necesitamos una comunión con personas, porque necesitamos escucharnos, porque necesitamos platicar, tenemos que convivir. Y eso, hermanos, sería cualquier cosa. Sería un club social, sería una reunión de personas únicamente, pero no una iglesia cristiana. En la actualidad, hermanos, usted podría decir, yo soy cristiano. Usted sabe que todos los que creemos en Cristo somos cristianos. Cristiano precisamente se refiere a aquellas personas que creen en Cristo. Usted puede ser un cristiano pentecostés, usted puede ser un cristiano adventista, usted puede ser un cristiano mormón, usted puede ser un cristiano católico, usted puede ser cualquier tipo de cristiano. ¿Por qué? Porque al final de cuentas todos creen en Jesús. Si usted se sale a la calle y le pregunta a cualquier persona, ¿usted cree en Jesús? Más de alguna persona le va a decir, sí creo en Cristo, sí creo en Jesús. Pero el creer no te lleva a una vida de arrepentimiento. Sin embargo, la palabra de Dios sí nos dice que debemos de creer auténticamente en Él. ¿Para qué? Para que seamos por medio de la palabra de Dios nos lleve a un verdadero arrepentimiento. Y ese arrepentimiento haga un efecto en nuestra vida, una transformación. Una transformación en la cual nosotros tendremos que dejar toda nuestra vida pasada. Tal vez, hermanos, ustedes en sus templos, en los templos donde se reúnen, se han ido enseñando la palabra de Dios. Utilizamos la Biblia. Todos pueden decir, yo uso la Biblia, yo uso tal Biblia, tal versión. Todas las Biblias nosotros vamos a encontrar la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Pero sin embargo, las tradiciones de hombres o los hombres han ido quitando y poniendo parte de la enseñanza de ellos mismos. Entonces, hermanos, en la actualidad, las primeras iglesias eran lugares donde se adoraba al verdadero Dios. Y dice que ellos se reunían, ¿en dónde, hermanos? ¿Era necesario tener unas 4 paredes? No, hermanos. Las primeras iglesias dice que se reunían en casas. Si usted va a Hechos de los Apóstoles, vamos a ver que dice a la iglesia que se reúne en la casa de, a la iglesia que se reúne en la casa de. Entonces las primeras iglesias se reunían en casas, se reunían en lugares públicos, se reunían debajo de un árbol. Eso quiere decir iglesia. Iglesia viene de la palabra eclesia, sinónimo de asamblea o reunión, personas para un objetivo. Y las primeras iglesias, no importa dónde te reúnas. Si usted se va a reunir abajo de un árbol, es una iglesia. Si usted se va a reunir en un lugar público, es una iglesia. Eso es la verdadera iglesia, hermanos. ¿Por qué las primeras iglesias se reunían de esta forma, hermanos? Se reunían en casas. ¿Por qué? Porque eran perseguidos y tenían miedo. Y tenían miedo de que
de que los encontraran. ¿Para qué? Porque los iban a matar por solamente creer en Jesús. Y tenían miedo de eso. Algunos más dispuestos se reunían en lugares públicos sin importar cualquier situación que se pueda presentar. Y ellos se reunían ahí y empezaban a adorar al verdadero Dios y se iban añadiendo día a día todos aquellos que iban a ser ¿qué? Salvos. Y dice que todos tenían los bienes en común. O sea, si alguien tenía una propiedad, la vendía y se la daba a los apóstoles o a los líderes de la iglesia y ellos lo repartían en comunidad, a todos en general. En la actualidad vemos, desafortunadamente, hermanos, vemos cómo hay iglesias tan grandes, pastores tan ricos, líderes con yates, con aviones privados. Y la iglesia, hermanos, la iglesia pobre. Miembros de la iglesia que no tienen para comer, miembros de la iglesia que no tienen para vestir, miembros de la iglesia que no tienen para sustentar un médico. ¿Cómo se hubiera visto Pedro, Pablo vestidos de las mejores galas y la iglesia humilde, pobre? Sin embargo, ellos no eran así, hermanos. ¿Cómo se hubiera visto Timoteo, hermanos? Acudiendo a los mejores médicos en ese tiempo. ¿Por qué? Porque Timoteo se encontraba enfermo. Él se encontraba enfermo, hermanos. Sin embargo, él dispersaba todo lo que daban. Todas las ofrendas que daban la dispersaban en toda la iglesia según la necesidad de cada uno. Si uno tenía necesidad de alimento, ¿qué le daban? Alimento. Si uno tenía necesidad de medicina, ¿qué le daban? Medicina. Si uno tenía necesidad de vestido, ¿qué le daban? Vestido. A veces, hermanos, nosotros cometemos unos grandes errores. Vemos, el tal hermano tiene una necesidad. Y vamos y le damos el efectivo. ¿Y qué pasa, hermanos? Tal vez ese hermano no suple esa necesidad. ¿Por qué? Porque él no ve la verdadera necesidad a veces en alguna situación. Más adelante vamos a ir viendo otros estudios, hermanos, en donde vamos a analizar correctamente cómo en los momentos de dificultades nosotros no vemos en verdad nuestra verdadera necesidad. Y cómo hay personas por medio del Espíritu Santo que en verdad ellos ven nuestra verdadera necesidad y nos ayudan, hermanos. Si nosotros analizamos la Escritura, hermanos, vamos a ver muchas situaciones de estas. Vamos a ver cómo un judío sufrió un asalto en el camino. ¿Y fue ayudado por quién? Por una persona ajena a su pueblo. Por una persona ajena a su denominación, como usted lo quiera entender, hermanos. Tal vez usted pueda decir, ¿cómo, hermano? ¿Cómo podría ser yo ayudado por un cristiano católico siendo yo un cristiano pentecostés? ¿Cómo puedo yo ser ayudado por un cristiano adventista siendo yo un mormón? ¿O cómo puedo yo ser ayudado siendo un cristiano creyente de Testigos de Jehová, ayudado por medio de un mormón? Precisamente, hermanos, esto es lo que viene a suceder. En la actualidad, hermanos, se ha ido dividiendo. Las religiones o las asociaciones religiosas han ido dividiendo y destruyendo la verdadera palabra de Dios. Y eso conlleva a que nosotros nos vayamos cegando cada día más de la verdadera enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Usted, siendo testigo, usted siendo mormón, usted siendo católico, usted siendo adventista, usted siendo de la denominación que usted sea, porque son más de 10,000 asociaciones religiosas en México, no importa de qué denominación sea usted, usted puede ser de la iglesia auténtica de Dios. Esa iglesia por la cual va a venir. Esa iglesia que en verdad adora
a nuestro Señor Jesucristo, que en verdad acepta el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que en verdad acepta la enseñanza, que en verdad esa enseñanza transforma su vida. Dice la palabra de Dios que Jesucristo un día iba caminando y llega a un templo. Y dice que en el templo encontró personas que estaban vendiendo palomas, que estaban vendiendo animales, que habían cambistas para hacer sacrificios. Y sin embargo él agarró, tumbó las mesas, dispersó las palomas, sacó a los animales y les dijo: la casa de Dios, la casa de mi Padre, no va a ser algo para negocio. Sin embargo, hermanos, en la actualidad, muchas iglesias, hermanos, únicamente son negocios. Por eso existen más de 10,000 asociaciones religiosas. ¿Por qué? Porque la religión es un gran negocio, hermanos. La fe es un gran negocio. Y muchas veces eso nos lleva a que existan líderes que únicamente se enriquezcan de esto y abusen de las personas por medio de la fe de Jesucristo. Entonces, hermanos, tenemos que ir analizando correctamente lo que dice la palabra de Dios. Y dice que Jesucristo estaba derribando todo eso y llegaron los sacerdotes y le dijeron: ¿por qué haces esto, Jesús? Y él le dice: en verdad yo os digo que ustedes derriben este templo y yo en 3 días lo reconstruiré. Si se fijan, dice ustedes derriben, no dice yo derribaré ese templo. No, ustedes deben de derribar ese templo. ¿Y quién lo va a reconstruir? Jesucristo. ¿En cuánto? En 3 días. Eso se refería, hermanos, a que él estaba hablando de la muerte y resurrección de él. Dice que lo iban a matar. ¿Quién? Ellos lo iban a mandar matar. ¿Quiénes? Los sacerdotes. Lo iban a mandar matar. Y que él iba a resucitar al 3er día. Está hablando de ese templo que era él. No un templo de 4 paredes, hermanos. Pero ahora yo les digo, hermanos, ustedes ya han derribado ese templo antiguo. Dice, ¿por qué? Porque ustedes deben de derribar ese templo hecho por tradiciones, ese templo hecho por costumbres, ese templo hecho por ciertas creencias paganas a la Escritura. Y dice que nosotros debemos de derribar ese templo. ¿Y quién lo va a levantar? Nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo va a levantar ese templo, no nosotros. Nosotros nos toca ¿qué? Derribar. Debemos derribar esas paredes, esas ideologías, esas costumbres paganas. ¿Y cómo voy a saber qué es un pagano, qué son costumbres paganas? A través de la palabra, hermanos. ¿Cómo voy a poder derribar aquel pecado? A través de la palabra, hermanos. ¿Cómo voy a saber qué es un pecado? A través de la palabra, hermanos. La palabra de Dios te va a enseñar claramente lo que debes de quitar de tu vida. Cómo tienes que derribar ese templo. Pero a veces, hermanos, no nos gusta. No nos gusta lo que dice la palabra de Dios. No nos gusta lo que nos dice que debemos de quitar de nuestra vida. ¿Por qué? Porque estamos arraigados a esa tradición, estamos arraigados a esa enseñanza, estamos arraigados a eso que nos inculcaron tal vez desde la infancia. Pero sin embargo, lo tenemos que quitar, hermanos. Lo tenemos que derribar. Lo tenemos que transformar por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, no importa dónde te reúnas, no importa si eres pentecostés, no importa si eres testigo, no importa si eres católico, no importa si eres mormón, no importa de la religión que tú seas, hermanos, no importa de lo que tú creas. Lo importante es que tú conozcas a Jesús, que lo aceptes, que creas en Él, que aceptes ese sacrificio que Él hizo por cada uno de nosotros, que por medio de ese sacrificio que te lleve a un arrepentimiento genuino y haga un cambio en tu vida, en tus acciones, en tus pensamientos, en tu forma de comportarte con todos los demás.
que tu vida tenga un cambio radical. El que robaba, no robe más, sino que trabaje en forma honorable, dice la palabra de Dios, a fin de que pueda ayudar a ¿quién? A los que necesiten. Que tu hablar sea correcto, que en lugar de destruir y maldecir salga bendición y edificación y no ser de doble ánimo. O en pocas palabras, por un lado crees y por otro lado no. Hermanos, a veces nosotros decimos, sí creo en Jesucristo, sí creo en esto, sí creo en aquello, yo acepto a Jesús, yo acepto en mi vida y hacemos una oración de aceptación. Pero sin embargo, cuando nos dice, oye, tienes que transformar esto de tu vida, tienes que dejar de tomar, tienes que dejar de fumar, tienes que dejar de maldecir, tienes que dejar de decir malas palabras, tienes que dejar de insultar, tienes que empezar a ayudar. Ya no nos empieza a gustar, hermanos. Y entonces empezamos a transformar el evangelio en nuestra forma. Empezamos a convertir el evangelio como nosotros queremos. Y decimos, no, pues es que como que esto no me conviene. Y lo quito. Y mejor esto sí me conviene. Y lo meto. Entonces nosotros empezamos a ser de doble ánimo, hermanos. Empezamos a ser de doble moral, hermanos. Por un lado aceptamos, pero por otro lado rechazamos. Entonces, hermanos, no podemos ser de ese tipo de personas. Dice para la palabra de Dios que nosotros no debemos de ser de ese tipo de personas. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos ser de esa iglesia auténtica, de esa iglesia por la cual va a venir nuestro Señor Jesucristo, entonces nosotros debemos de creer en Él y aceptar y hacer ese cambio radical en nuestra vida. Debemos de transformar nuestra vida. Debemos de derribar todas las tradiciones, todas las costumbres paganas. Debemos de derribar todo. Pero ¿cómo lo voy a conocer, hermanos? ¿Cómo voy a conocer todas esas costumbres paganas? ¿Cómo voy a conocer el pecado en mi vida? ¿Qué hay en mi vida, hermanos? A veces nos cuesta trabajo. Yo les quisiera dar un texto, hermanos. En Éxodo 20 vienen 10 mandamientos. 10 mandamientos los cuales nos van a enseñar claramente lo que es el pecado en el ser humano. Nos habla del amor auténtico hacia Dios, del amor al prójimo. Nos habla del amor a nuestra pareja, de la fidelidad. Nos habla de no robar, de no matar, de no mentir. Nos habla de muchas cosas, hermanos. Sin embargo, hermanos, nosotros no podemos cumplir esos 10 mandamientos, ¿verdad? O dígame, ¿quién lo ha cumplido? El único que pudo haber cumplido toda la ley dice que fue nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros vamos a ser unos seres imperfectos. Nosotros vamos a seguir teniendo pecado. Dice que aquella persona que dice que no ha pecado o que no tiene pecado en su vida, ¿se hace qué? Mentiroso. ¿Por qué? Porque el ser humano lo único que tiene es pecado. No tiene otra cosa. ¿Por qué? Porque mediante nosotros seamos carne, hermanos, vamos a seguir pecando. Vamos a seguir pecando. No va a haber de otra cosa. Entonces, hermanos, hasta que nosotros seamos transformados, este cuerpo sea transformado en un cuerpo espiritual, en un cuerpo glorioso, hermanos, entonces sí ya no va a haber pecado. Pero mientras tanto, vamos a seguir siendo unas personas pecadoras en el mundo. Entonces, hermanos, a partir de hoy debemos de empezar a analizar nuestra vida. Que nosotros, esos 10 mandamientos, sea el espejo de nosotros. ¿Amo en verdad a Dios? ¿En verdad guardo un día auténtico para Él? ¿En verdad no miento? ¿En verdad soy fiel a mi esposa? ¿En verdad no deseo otra mujer? ¿En verdad no robo? ¿En verdad no mato? ¿En verdad no? Entonces, hermanos, nosotros tenemos que ir analizando la palabra. Por eso estos estudios nos van a llevar a ir conociendo más de la palabra de Dios, ir transformando nuestra vida. Por eso, no importa de qué denominación seas, no importa de dónde tú me escuches, dónde tú estés escuchando este estudio, hermanos, lo único que se requiere es de que tú aceptes a Jesús, que empieces a transformar tu vida.
empieces a creer y empieces a derribar todas esas paredes que han formado un templo tal vez un templo mal formado. Entonces, hermanos, tenemos que ir derribando esa pared de mentira, esa pared de engaño, esa pared tal vez de que nos han ido inculcando. Entonces, hermanos, debemos de ir analizando y sacando de la palabra de Dios todo lo que únicamente es para destrucción para nosotros mismos y para nuestra vida. Entonces tenemos que ir sacando todo lo malo. Bueno, entonces, ¿hasta cuándo nosotros estaremos batallando con el pecado, hermanos? Pues hasta que nuestro Señor Jesucristo venga, o hasta que nosotros muéramos, hermanos. Si nosotros, en la actualidad, vamos a estar siempre batallando con algún pecado, pero nosotros a la luz de la palabra vamos a ver cuál es el pecado. Tal vez a lo mejor el pecado es la mentira. Yo miento demasiado, entonces debo de luchar contra ese pecado, empezar a dejar ese pecado. ¿Para qué? Para presentarme puro y sin mancha y sin arruga. ¿Ante quién? A Jesús. Entonces debo de quitar ese pecado. Tal vez mi pecado es la avaricia, el engaño, la maldad. No sé cuál pecado sea. Pero tú, a través de la palabra, vas a ir reconociendo cuál pecado hay en tu vida. Y vas a luchar contra ese pecado. Y tal vez lo vas a vencer. Por medio de nuestro Señor Jesucristo vas a vencer ese pecado. Pero va a haber otro. Y va a haber otro. Y va a haber otro. Y tal vez tú digas, ¿hasta cuándo va a existir esto? Hasta que muéramos. Hasta que nuestro Señor Jesucristo venga por nosotros. Entonces sí, ya no va a haber pecado en nuestra vida. Entonces, ¿Jesucristo va a venir por una iglesia pecadora? No, Jesucristo va a venir por una iglesia que está luchando contra el pecado. Esto es santificación. Eso es ser una iglesia santa. Santa quiere decir que se está apartando del pecado. No quiere decir que está apartada del pecado. Quiere decir que se está apartando constantemente. O sea, que hay pecado y se aparta. Que hay pecado y se aparta. Dice por ahí también en la palabra, dice, el sabio ve el pecado y huye. Ve la maldad y huye, ¿verdad? Ok, entonces nosotros también tenemos que empezar a huir del pecado, a huir de la maldad. Entonces, eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Siempre vamos a estar batallando contra este pecado. Y esto nos va a llevar a un crecimiento espiritual y una fortaleza para poder llevar nuevas personas a Jesús. Para llevar la palabra de Dios a otras personas. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que seguir adelante. Tenemos que seguir luchando. Ir transformándonos. Entonces, la verdadera iglesia. ¿Cuál es la verdadera iglesia? La verdadera iglesia no importa en qué denominación seas. La verdadera iglesia es aquella que va a derribar las enseñanzas de hombres. Va a derribar todo aquello que se ha ido intermezclando con tu verdadera enseñanza. Si ustedes les preguntan a las personas ancianas, hermanos, de su propia iglesia, no importa de qué denominación sea, si ustedes le preguntan, oiga, ¿cómo inició la iglesia? No le van a decir que inició con un templo lujosísimo y con un pastor y que esto, que lo otro. No, hermanos, iniciaron en una casa. Muchas iniciaron en casas, otras a lo mejor ni casa tenían. Pero sin embargo ahí se reunían con un solo enfoque, adorar a Dios. Y si ustedes les preguntan a esas personas ancianas, van a decir, ¿sabes qué? Qué bonitos momentos eran aquellos en los cuales nos reuníamos y adorábamos a Dios y sentíamos la presencia de Dios. Pero sin embargo, cuando fue creciendo la iglesia, se fueron incluyendo, ¿qué? Pensamientos. Se fueron incluyendo más costumbres, más ideologías. Por eso al inicio les digo, vivimos en un mundo de constantes cambios.
Hay muchísimos cambios en nuestro mundo, ¿verdad? Y varias ideas en el mundo. Entonces, entre más miembros haya, más ideas, más creencias, más formas de ver las cosas. Y esto nos va a llevar a ¿qué? Intermezclar. Pero sin embargo dice la palabra de Dios que nosotros debemos de ser fieles a la auténtica palabra de Dios, al auténtico que dice. Por eso la palabra de Dios nos va a enseñar. Todo lo tenemos que ir evaluando a la luz de la palabra. No lo vamos a ir evaluando en otra cosa, únicamente en la Biblia. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que ir analizándonos y creyendo que Jesús va a transformar nuestra vida. Pero primero tenemos que ser derribados, tenemos que nosotros derribar. Dice, nadie más va a derribar esas paredes. No va a venir Jesús a derribarlas. Nosotros las debemos de quitar. No va a venir Dios a derribarlas. Nosotros mismos las debemos de derribar. Ellos únicamente nos van a enseñar qué está mal. Pero es cuestión tuya, es cuestión mía, es cuestión de nosotros quitar esas situaciones en nuestra vida y aceptar ese cambio auténtico. Tal vez, hermanos, el día de hoy vamos a ir empezando a estudiar de esta palabra y tal vez vamos a ir viendo ciertas circunstancias en nuestras iglesias, en nuestros templos, en nuestras reuniones, de los lugares de reunión, que tal vez no están conforme a la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que derribar esas situaciones que hay en esos lugares de reunión. Tal vez creemos en una forma de adoración distinta. Si nosotros vemos, hermanos, Jesús un día se encontró con una mujer samaritana, vamos a poner con una denominación samaritana. Y esta persona creyó en Jesús y empezó a hacer un cambio en su vida. Y él ya le habló a otras personas y esas personas también hicieron un cambio en su vida. Entonces ellos se convirtieron en ¿qué? En cristianos también. No importaba de dónde eran. Y se convirtieron a su pueblo y se convirtieron en su iglesia, en su verdadera iglesia, en esa primera iglesia que se fundó. Entonces, hermanos, nosotros, sin importar de dónde seamos, sin importar de dónde estemos, únicamente tenemos que transformar nuestra vida, transformar nuestra forma. Entonces nosotros debemos de empezar a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Eso es el estudio de hoy, hermanos. Tenemos que ir analizando. Dios quiere que lo conozcamos, que conozcamos de Él, que conozcamos de su Hijo Jesucristo. Dios quiere que nosotros transformemos nuestra vida. Dios quiere que nosotros derribemos ese templo para que Él construya un nuevo templo. No puede construir un nuevo templo en nuestra vida si nosotros no derribamos un templo pagano, un templo malo que somos. Entonces nosotros tenemos que derribar y decir, heme aquí, Jesús, ya estoy derribado. Ahora tú levántame en ese verdadero templo, que debemos de ser para tu adoración. Entonces, hermanos, ese es el tema, ese es lo que nosotros tenemos que hacer el día de hoy, aceptar a Jesús en nuestra vida. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén. Que Dios les bendiga y hasta el próximo estudio. Amén.